Hola, Dios les bendiga. Bienvenidos a la clase número 8 de la materia Historia de la Iglesia. El tema de esta clase, ¿verdad?, es el desarrollo del poder de la Iglesia de Roma. Se menciona que en este momento, ¿verdad?, había sido desplazada Roma por la ciudad de Constantinopla y ahora Roma había afirmado su derecho de ser la capital de la iglesia. Además de eso, dice que el obispo de Roma ahora se llamaba Papa y este reclamaba el trono de autoridad sobre el mundo y que debería ser reconocido como la cabeza de la iglesia. Vemos algunas causas que promovieron este movimiento, todo este cambio que se dio en este tiempo. Una de ellas fue la analogía del gobierno imperial, es decir, la semejanza de la iglesia con el imperio. Como una organización fortalecía la tendencia hacia el nombramiento de un jefe. En un estado no gobernado, no por autoridades elegidas, sino por autocracia, ¿verdad? Es decir, no había democracia, sino que era como a él le toca estar y ya nadie más lo va a elegir, nosotros ya decidimos que esto es así. Luego tenemos la afirmación de la autoridad apostólica. Roma era la única iglesia que decía poder mencionar a dos apóstoles como sus fundadores, y esos fueron Pedro y Pablo. Dice que surgió acá la tradición de que Pablo fue el primer obispo elegido de Roma. Dice que Pablo debería haber sido papa y como el principal de los apóstoles debía haber poseído autoridad sobre toda la iglesia. Eso es lo que ellos creen. Dice, se citaban dos textos. Uno de estos puede verse ahora escrito en letras gigantescas en latín alrededor de la cúpula de la iglesia de San Pedro en Roma. Ahí les he puesto una imagen, ¿verdad?, que nos muestra lo que era esa iglesia. Dice que en esta iglesia de San Pedro, así se llama, dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Mateo 16, 18. Y el otro, ¿verdad? El texto que ahí dice es, apacienta mis ovejas. Y ambas expresiones se las dijo a Pablo, ¿verdad? Eso lo vemos en Juan 21, del 15 al 17. Luego tenemos el carácter de la iglesia de Roma como punto número 3, una de las causas. Dice que sostenía que Pedro era el dirigente de la iglesia y que los obispos de Roma eran por lo general, ¿verdad?, hombres más fuertes, sabios y que hacían sentir por toda la iglesia. Es decir, se notaban, ¿verdad?, quiénes eran los que estaban gobernando en ese tiempo. Luego dice que la iglesia de Roma siempre había sido muy conservadora en doctrina, poco influenciada por sectas y herejías, permaneciendo en aquel entonces como una de la columna ortodoxa. Este rasgo incrementaba su influencia por toda la iglesia en general, porque eran como demasiado estrictos con lo que ellos ya habían establecido para la iglesia. Luego dice, número 4, desplegaban un cristianismo práctico. Ninguna iglesia le sobrepujaba en su cuidado para los pobres, no solo en sus propios miembros, sino aún entre los paganos en tiempos de hambre y pestilencia. Había dado ayuda liberal a las iglesias perseguidas en otras provincias. Cuando un funcionario pagano en Roma demandó los tesoros de la iglesia, el obispo congregó a sus miembros y dijo, estos son nuestros tesoros. Ellos, bueno, ustedes saben, ¿verdad?, que la iglesia católica, ¿verdad?, que es la que nosotros conocemos como la iglesia católica, alguna gente dice apostólica y romana, ellos tienen mucho, de verdad, mucho de su esfuerzo dado hacia la labor social, hacia las personas. Entonces, eso es bueno, de verdad que es bueno y es muy interesante y algo digno de imitar. Luego dice el punto 5 de las causas, dice que el traslado de la capital de Roma a Constantinopla, lejos de aminorar la influencia del obispo o papa romano, la aumentó considerablemente.
En Constantinopla el emperador y su corte dominaban en la iglesia. En Roma dice que no había emperador que hiciese sombra al Papa. Él era el potentado mayor en toda esa región. Y ustedes pueden ver un mapa acá que está dividido entre dos imperios. Tenemos el imperio del occidente, cuya capital es Roma, y el imperio del oriente, cuya capital era Constantinopla. Entonces eran dos ciudades de verdad sumamente importantes y de gran influencia. La capital estaba lejos, dice, especialmente cuando el imperio mismo estaba en decadencia. El sentimiento de lealtad hacia el pontífice romano empezó a tomar el lugar de aquel hacia el emperador romano. Y surgió que en Occidente el obispo romano o papa se convirtió en la cabeza de la iglesia en Roma. Vea que tanto Roma como Constantinopla, ¿verdad? Venían a ser una sola. Luego tenemos acá la caída de Roma. De la misma forma, vemos ahí un mapa donde habla sobre el Imperio Romano. Eso es cerca del año 400 después de Cristo. Dice, en este periodo de la iglesia imperial estaba en progreso la más enorme catástrofe de toda la historia. Y era la caída del Imperio Romano Occidental. Aquí en su mapa ustedes pueden ver a dónde es que hay una división, ¿verdad? Entre el Imperio Oriental y el Imperio Occidental. Dice que estaba debilitado por la decadencia moral y política y listo para ser derrocado por los invasores fronterizos. Después de 25 años de la muerte de Constantino, en el año 337 después de Cristo, las barreras en la frontera del Imperio Occidental fueron derribadas. Dice, y las hordas de bárbaros, que esto era un nombre aplicado por los romanos a todos los demás pueblos, ¿verdad? Excepto a sí mismos, griegos y judíos, comenzaron a entrar por todas partes en las indefensas provincias, posicionándose del territorio y estableciendo reinos independientes. En menos de 140 años, el Imperio Romano Occidental, que había existido por un espacio de 1000 años, ya había desaparecido. Había sido borrado, ¿verdad? Completamente. Las causas de este derrumbe fueron conflictos de interés y guerras civiles, la división política y administrativa. El Imperio Romano de Oriente, también conocido como el Imperio Bizantino, se enriqueció y el Occidente, por otra parte, se volvió más vulnerable. Y es allí porque habían de verdad ciertos conflictos entre los dos imperios y uno pues se hizo más fuerte que el otro y uno venció al otro. Hubo un gasto militar y problemas económicos también. También hubo una invasión de los hunos, que ellos pues estaban a comienzo del siglo V por el rey Atila. Dice que él atacó y sometió a diversos pueblos del este de Europa. Y la invasión de esos pueblos, ¿verdad? Los empujó hacia el oeste o a las propias fronteras del Imperio Romano. Entre los pueblos desplazados estaban los visigodos, los ostrogodos y alanos. Otra fueron las invasiones bárbaras, que dice que la protección de fronteras ante el ataque de pueblos bárbaros se mantuvo durante décadas. En el siglo V, no obstante, la convivencia era tan cercana, ya que diversos pueblos bárbaros vivían al interior del imperio. Es decir, ¿verdad?, que estas invasiones hicieron que poco a poco fuera desapareciendo, ¿verdad?, toda esa parte del imperio. Estamos hablando de lo que ya habíamos leído en el punto anterior, los visigodos y ostrogodos. Dice que ellos solicitaban tierras y en realidad pues no es de solicitar, ¿verdad?, sino que se tomaban prácticamente las tierras con derechos en las provincias de Roma. Y había conflictos. Dice que permitió que pueblos como los sajones, vándalos, alanos y germanogodos ocuparan cada vez más territorio en Britania, al norte de África. Vea que todas estas invasiones de verdad contribuyó a
la caída de ese lado. Dentro de las tribus invasoras, aquí ustedes tienen un mapa donde se mencionan algunas, ¿verdad? Dice anglos, jutos, sajones, francos, visigodos, ostrogodos, vándalos, godos, y ahí usted puede ver, ¿verdad? Hacia dónde es que se movían todas esas tribus, y obviamente, vean, estaban del lado del Imperio de Occidente, la mayoría. Sí, porque literalmente aquí podemos ver, ¿verdad? Que ellas fueron las que estuvieron invadiendo. Y algún elemento, ¿verdad? Importante de cada una de esas tribus es mencionado acá. Se habla, ¿verdad? De que cada una de ellas, pues, en serio, de verdad, tomaban prácticamente las tierras y de esa manera, pues, desocupaban al pueblo, ¿verdad? Que ahí estaba, y venían a dominarlo prácticamente. Por eso eran tribus invasoras. La caída de Roma se dio en el 476 después de Cristo, dice. Una tribu en este año, vea, comparativamente pequeña de germanos, los érulos, bajo su rey Odoacro, tomó posesión de la ciudad y destronó al niño emperador llamado Rómulo Augusto y apodado Augusto el Pequeño. Dice que el imperio romano occidental desapareció desde la fundación de la ciudad y del estado. Hasta la caída del imperio transcurrieron 1200 años. El imperio oriental, que tenía a Constantinopla, duró hasta el año 1453 después de Cristo. Y vea que todo eso es parte de historia, ¿verdad? Que se puede encontrar en un libro. Hemos tratado acá de poner como un resumen y datos más importantes o relevantes de la historia que de alguna manera vienen a afectar a la iglesia de Cristo, a la iglesia local. Dice, dirigentes importantes de la iglesia en el periodo imperial fueron Atanasio, que él fue un defensor de la fe en el principio del periodo. Dice que él, a la edad de 33 años, fue obispo de Alejandría, terminó su vida en paz y honor. Y ahí tenemos una imagen, pues, que nos muestra quién era. Luego tenemos a Ambrosio de Milán, que dice que fue el primero de los padres latinos, fue electo obispo mientras era laico. Ni era bautizado, sino que estaba recibiendo instrucción para ser miembro. Luego tenemos a Juan, apodado Crisóstomo, o la boca de oro, el mayor predicador del período por su elocuencia. Él nació en Antioquía en el año 345 después de Cristo. Y algo importante que dice acá de él, dice que su fidelidad, independencia y su celo reformador y valor desagradaba a la corte. Fue exiliado y murió en el 407. Fue un estadista y un expositor muy capacitado, de verdad, de la Biblia. Luego tenemos a Jerónimo. Él dice que recibió en Roma una educación en literatura y oratoria, pero renunció a los honores del mundo por una vida religiosa. Había gente de verdad que sí lo pensaba que valía la pena hacerlo. Él dice de que de sus escritos el que más tuvo influencia fue una traducción de la Biblia a la lengua latina, una obra conocida como la Vulgata. Yo creo que la mayoría de nosotros pues ya hemos escuchado acerca de esto. La Biblia en lenguaje común, que aunque aún es la Biblia autorizada por la Iglesia Católica Romana, es la que ellos usan. Luego tenemos a Agustín, que dice que a los 33 años llegó a ser cristiano por la influencia, de su madre, que se llama Mónica, la enseñanza de Ambrosio de Milán y el estudio de las epístolas de Pablo le hicieron obispo de Hipona en el norte de África en el 395. Si ustedes se fijan, cada uno de estos personajes pues destacó y ayudó, ¿verdad? Porque
pues ellos defendían en lo que creían y eso créanme que es súper importante. Y muchas veces, ¿verdad? Nosotros como cristianos creo que es una actitud que debemos de tomar, ¿verdad? Defender lo que creemos, lo que hacemos y por qué lo hacemos, ¿verdad? Estar seguros que el camino que nosotros hemos elegido es el camino correcto y es el camino que Dios tiene preparado para nosotros. Esta gente pues lo sabía y hubieron escritos como los de Pablo que de alguna manera les ayudaron a ellos a poder reafirmarse, ¿verdad?, en sus creencias. Yo creo que la gente de la historia de la iglesia ha pasado por bastantes circunstancias, algunas complicadas, otros murieron como mártires, pero yo creo que Dios tenía bien que todo eso pasara para que nosotros también nos diéramos cuenta que hay seres humanos como nosotros que vivieron circunstancias complicadas y algunos tuvieron que dar su vida, ¿verdad? Para que el Evangelio pudiera llegar a nosotros. Gracias por llegar acá. Nos vemos en la siguiente clase. Bendiciones.